Cierro mis ojos, puedo ver. Estás a punto de caer. Busco tus... Bueno, pues estamos aquí un día más haciendo este especial libros coincidiendo con la Feria del Libro. Y bueno, hoy se sienta en nuestros micrófonos doña Albertina Oria de Rueda. Muy bienvenida a esta radio. ¿Cómo estás, Albertina? Fenomenal, muchísimas gracias, Ana. Bueno, encantada, un placer. No es la primera vez que vienes aquí. Has venido también de contertulia conmigo en un programa de Entre Mujeres. Y bueno, pues yo cuando supe que escribías otro libro y que lo presentabas, digo, aquí tiene que estar en este especial de libros. Bueno, presentamos tu libro, que se puede ver aquí, Muñecas. Las muñecas de trapo tienen dientes. De Albertina Rueda, Oria y Huerga y Fierro. Esa es la editorial. Luego nos dirás dónde se puede comprar, bueno, todo, para que la gente que nos escuche vaya rápidamente a comprarlo y a leerlo porque es interesantísimo. Un poco para calentar motores. Vamos así a empezar así fuertes y sobre todo para que los oyentes te conozcan de una forma más rápida. Te voy a dar 3 palabras y me dices qué significan para ti. Una muñeca de trapo, un bosque, un cuento y un miedo superado. Dime qué te provocan estas palabras, así de repente. La muñeca es algo dócil, que se puede tirar y se puede romper. El bosque es la naturaleza, pero es una naturaleza que no se deja dominar, no es una naturaleza siempre amable, ¿eh? Es una naturaleza que yo la veo como un agente, como un personaje incluso. ¿Miedo superado? Miedo superado. Miedo superado, pues es lo que hacen las muñecas de trapo de este libro. Superar los miedos, superar las trabas, superar aquello que en algún momento de nuestra vida nos ha impedido ser quienes realmente queremos ser. ¿Y un cuento? ¿Y qué es un cuento? Pues un cuento es la narración más interesante de todas, la más exigente, porque en el relato es una narración corta y tiene que llegar el lector atrapado en esa historia, de manera que cuando llega al final le sorprende, pero al mismo tiempo dice, ah, es verdad. Porque la escritora, en este caso yo, tienes que ir dando a poquitos qué es lo que está sucediendo. Algo muy por encima, que es una historia más o menos normal, y por debajo va algo, ¿no? Va como un río subterráneo que emerge al final, como una fuente. Y ese es el final. Por eso a mí el relato me gusta muchísimo. Además, en una era que es la actual de las nuevas tecnologías, que vamos todos en el metro, yo la verdad siento un poco hasta de angustia. Todo el mundo con las tablets, sí, con los móviles, todo el mundo en esa sociedad líquida, pues todos buscamos lo breve, ¿no? El WhatsApp escribimos a medias. Cuando escribimos a un amigo lo mismo en un email, ya nos escriben cartas, como antiguamente, me acuerdo, mi abuela nos escribía unas cartas larguísimas, ¿no? Entonces ahora yo creo que también va más con los tiempos toda la escritura que es fragmentaria, que es breve, porque no tenemos tanto tiempo y esto permite que tú leas uno de los relatos y puedas pasar una semana sin leer el siguiente. Pues fíjate, yo es que te hacía todas estas preguntas porque yo creo que todas ellas, o sea, todas estas palabras que te he dicho que definieras, están en estos relatos. Seguimos un poco con el título. Las muñecas de trapo tienen dientes. Un poco contradictorio, ¿no? Hablas de muñecas, que es algo infantil, hablas de dientes, que ya es algo de adultos. ¿Qué has querido decir con ese título? Sí, algunos de los lectores, que ya tengo lectores, me dicen, ¿qué título tan intrigante, ¿no? Qué título que genera una sensación al menos de extrañeza. Y eso es lo que he querido, claro. Es decir, una muñeca de trapo, que es lo que he dicho antes, es algo dócil, maleable, pero ojo, si le salen dientes, entonces puede llegar a ser amenazante o puede sonreír. Entonces esos dientes sirven para esas dos cosas, ¿no? Para sonreír, porque los relatos tienen también sentido del humor.
Yo aprecio muchísimo el sentido del humor, creo que en ocasiones complicadas lo mejor es reírse, incluso de una misma. Incluso de una misma, eso te iba a decir. Entonces, pues sí, tiene sentido del humor y al mismo tiempo también tiene situaciones de intriga y de tensión. Hablas en estos relatos un poco de mujeres y además de mujeres que las enlazas con chavales, con pasotas. Bueno, hay un montón de... ¿Cómo has logrado hacer esa unión entre unas y otras? ¿Y qué nos vamos a encontrar de esas mujeres a las que tú quieres ensalzar? ¿Por qué las quieres ensalzar? ¿Y qué nos vamos a encontrar en el libro? Interesantísima la pregunta. Más que ensalzar, yo creo que podríamos decir que son acontecimientos que suceden además cotidianos, que sacados del contexto hacen que se reflexione sobre esas situaciones, ¿no? Podríamos hablar, por ejemplo, de algo que en este momento hay 2 películas que yo aconsejo siempre, que es la maternidad, que por un lado tiene una parte preciosa, pero por otro lado tiene una parte muy complicada que conocemos de primera mano, sobre todo las mujeres, dado que es maternidad. Luego también hay pues, el fracaso ante la creación, por ejemplo, ¿no? De las mujeres que sentimos cuando queremos publicar un libro o queremos escribir y no podemos. Entonces sí, son muchos acontecimientos en los que se plantean cuestiones que hacen que esas mujeres sean unas mujeres fuertes y lo resuelvan divinamente. Oye, ¿y en algún... te has visto, porque en todos estos relatos que has escrito, ¿te has visto tú como parte de alguno de ellos? ¿Te has visto involucrada por tu vida, por cosas que te hayan pasado a ti, o no? ¿Simplemente son cosas que tú has ido viendo por un sitio y por otro y las has plasmado? ¿O realmente son vivencias, alguna de ellas es una vivencia tuya que la hayas tenido por algo de joven, de mayor, lo que sea? ¿O has aprendido simplemente de lo que has visto en la sociedad? Yo creo que, mira, estás diciéndolo todo ya. todo lo que utilizo como herramientas para la construcción narrativa. Creo que en cada relato una se puede ver reflejada, no solamente yo, la que lo está leyendo también. Porque, como digo, son situaciones cotidianas, normales, en la que si hay se plantea algo inquietante, uno debe saber cómo resolverlo. Entonces, no es que sea autoficción, que sería un poco si fuera algo autobiográfico, pero con tintes de ficción, no. En este caso, no hay ningún cuento con el que yo me sienta absoluta y totalmente identificada. Que muchas de las cosas que cuento probablemente me han podido pasar a mí, por supuesto, pero no solamente a mí, a cualquiera que lea el libro, aunque también sean hombres, que yo muchas veces digo, bueno, esto es literatura escrita por una mujer, pero los hombres también tienen que leerlo y pueden leerlo y se van a sentir también como comprometidos con lo que se cuenta. De hecho, tengo 3 nietos que tienen 14 años y se lo han leído y me dicen, ¿cómo puedes escribir esto, abuela? Porque hay, por ejemplo, uno de los relatos que se llama De membranas y penes. Y se han asustado de que la abuela... No se han asustado, no asustado, pero extrañado, exacto, ¿no? De que la abuela pueda contar todas esas cosas. Estuviste en la Feria del Libro, creo que tenemos una foto que estás tú ahí firmando, ahí que estás con 3 personas que fueron a comprar tu libro. Estuviste el domingo pasado, creo. Sí. ¿Qué experiencia tienes? Bueno, no es la primera vez que estás en una Feria del Libro porque, bueno, no es el primer libro. ¿Cuántos libros has escrito ya? Bueno, escritos tengo más, publicados 2. Bueno, pero escritos en este has momento, escrito por más. ejemplo, estoy escribiendo una novela. Entonces, sí, el escritor está todo el rato con la cabeza pensante. Y la experiencia de la Feria del Libro a mí me resulta interesantísimo porque en este momento hay una teoría literaria interesantísima que es la teoría de la recepción. Quiere decir, yo puedo escribir mucho, pero si ese libro no llega a un lector, no existe realmente el libro. ¿Qué ocurre con la recepción? Pues que no es lo mismo que leas tú el libro o que lo lea otra persona, porque tú cuando lees el libro estás aplicando a ese libro tus propias experiencias. Así que realmente tú estás elaborando otro libro, que es
el libro escrito por mí con tus propias experiencias. Así que en el momento que el autor publica el libro, ya ese libro no es mío, es tuyo si lo vas a leer. Qué bonito. Eso es muy interesante. La verdad que muy interesante, y sobre todo conseguir precisamente que atrapes al lector de esa forma, y no como una novela, como tú dices, pues una novela que me está hablando de, yo qué sé, del siglo XVIII, que yo no me puedo identificar, que a lo mejor son con temas que tú te identificas, con lo cual lo lees como con más ansia, ¿no? Claro, y luego lo de la Feria del Libro es eso. Es que puedes llegar a lectores que llegan allí a la caseta y dicen, a ver, tal, este libro. Y puedes hablar con el lector y de alguna manera explicarle cómo ha sido esa producción del libro y que esté motivado para leerlo. Y luego yo muchas veces les dejo mi correo electrónico para que me digan lo que opinan. Y además positivo, yo creo que para vosotros ese feedback, ¿no? Hombre, es magnífico. Y además mágico, yo creo que el ver de que estás firmando tu propia... bueno, pues tu propia obra, ¿no? Y que la estás firmando y que a la gente le interesa, la verdad que yo creo que eso tiene que ser mágico, ¿no? Es de las cosas más bonitas. De hecho, yo hay veces que digo, yo creo que me he equivocado porque ahora ya soy como una chamarilera, porque voy de feria en feria. Sí, aparte tenemos también ahí otro que es un artículo de un periódico que bueno... Albertina presenta su libro de mujeres que sobreviven en situaciones complejas. Eso también era en otro evento. Claro, bueno, eso son presentaciones, o sea, y clubs de lectura también llego a, ¿no? Que es importante porque ahí están los lectores. O sea, realmente donde una tiene que estar es donde están los lectores, que son realmente por los que se escribe. De todas formas, tú no eres escritora de profesión. Tú tienes otra profesión. Esto te vino como un hobby y de repente ya te metiste en ello de lleno. ¿Cómo llegaste a decidir, yo voy a escribir? Oh, qué bonito es eso. A ver. Tiene que tener su historia. Mi madre era poeta y mi padre escritor. Entonces en el viví ADN. en un ambiente de absoluta y total lectura, porque nadie puede escribir, y además lo digo así, como soy yo. Tajante. Nadie puede escribir si previamente no ha leído a los clásicos, totalmente. a los clásicos y la gran y buena literatura que tenemos, no solamente del canon literario, sino de todo, porque también hay otras literaturas que están fuera del canon occidental, como son las africanas o las orientales. Y muy interesantes también sí, a veces. Efectivamente. Entonces, primero leer, y claro, yo desde pequeña lo único que he hecho ha sido leer. Es verdad que luego he tenido mi profesión, porque todo hay que decirlo, es muy difícil vivir de escritor. Eso lo saben los grandes, como Vila Matas o como pueda ser Pilar Adón, que a mí me encanta. Entonces, de eso casi todos tenemos otra profesión. Yo he escrito desde siempre. Otra cosa es que ahora me dedico casi, no en pleno rendimiento, pero casi al 100%. Ya mis hijos son mayores y me puedo dedicar a ello, que reconozco que siempre he escrito. O sea, no ha sido algo que sobrevenido, porque, pues, con perdón, es que es muy difícil. Pero de todas formas, no has publicado, a lo mejor, como dices, tus libros hasta ahora, o hasta hace un tiempo. ¿Por qué publicarlos ahora? Porque muchas cosas a lo mejor ya las tenías escritas, simplemente era dar la forma, ¿no? Claro, pero por eso mismo que digo que en este momento mi situación es más, si quieres, más relajada. Es verdad que me lo podría haber planteado antes, pero yo he tenido una vida que no sé cómo calificarla, porque soy farmacéutica, abogada, he sido política, que mientras estuve en política, eso sí que es el 100% de la vida. Por cierto, de eso también he escrito. Entonces, es verdad, yo iba escribiendo, pero era casi imposible manejar luego la posibilidad de publicar y de estar con el libro, porque publicar para que no se lea tampoco. O sea, que por eso digo, esto es un full time casi, ¿eh? ¿Y te sientes satisfecha con lo que has conseguido, hasta donde has llegado? Pues eso, a firmar en una feria del libro de Madrid tan importante. Sí, me ha gustado muchísimo. Bueno, debo decir que además de ser lo que he dicho, hice un máster de estudios literarios en la Complutense magnífico, que recomiendo también a todos aquellos que estén en este momento estudiando filologías, y con lo que aprendí también una barbaridad. Entonces yo creo que en este momento tengo un pozo cultural importante en cuanto a la literatura, para poder luego yo, pues, hacer unos relatos que sean lo mejores posibles, porque es verdad que un relato cuesta muchísimo escribirlo. Bueno, parece cortito,
pero es difícil. A mí me parece una obra de arte, la verdad, que cuando yo soy de hojas, yo no sé leer en la tablet, no me gusta leer, yo tiene que ser un libro. Y la verdad que es un placer cuando te encuentras con un libro que te llena, que te metes en él, la verdad que es un placer y piensas que es un trabajo que no todo el mundo ni lo sabe hacer ni lo puede hacer, por mucho que quieras. Que hay veces que dices, sí, venga, yo escribo, pero luego te pones y no es tan fácil como pensamos. Me llama también la atención dentro de tu libro que hablas mucho de la naturaleza. Ya has comentado antes, que por eso te he preguntado qué era un bosque, lo que era la naturaleza, tal. Cuéntanos por qué para ti es fundamental en estas narraciones, en estos relatos, por qué es tan fundamental que hayas metido la naturaleza así de lleno. Pues porque en esa reflexión que hago como escritora, lo que pretendo es acercarnos también a esa naturaleza que la tenemos bastante poco presente y que de alguna manera con un sentimiento crítico de cómo hay que cuidar a la naturaleza. Por eso me gusta hablar de pájaros, de bosques, de inundaciones, porque claro, la naturaleza no siempre es favorable. A mí me entusiasma, o sea, yo me vuelve loca una gran tormenta, ¿no? Uno se asoma, ve los rayos, los truenos y se queda, es apabullante, ¿no? Entonces sí, es una manera de no solamente acercar con la literatura los acontecimientos de la propia sociedad, sino también intentar incorporar esa naturaleza a la vida también cotidiana o de los acontecimientos. Tanto además, como tú dices, naturaleza que a lo mejor sí que es muy gratificante, pero también tenemos la parte de la naturaleza que pueden ser los seísmos o los incendios, que no tiene nada que ver con esa parte bucólica, ¿no? Eso es. Y yo creo que a lo mejor ese encaje con las historias de las mujeres también a lo mejor te ha hecho, ¿no? Sí, de hecho en este momento me considero ecofeminista. Mira. Y en ese ecofeminismo que he estado leyendo, que hay una autora que es Plumboz, lo que dicen es que tradicionalmente las mujeres somos las que hemos cuidado la naturaleza, las que hemos cuidado la tierra, los animales domésticos, siempre. Entonces, en ese rol de cuidadoras que hemos tenido, no solamente de la casa, sino también de la naturaleza. Entonces, estamos en un momento un poco complicado, porque es verdad que yo creo que maltratamos a la naturaleza, pues tiene que haber ese resurgimiento de ese sentimiento de amor a la naturaleza y de cuidado hacia la naturaleza. Qué bonito. Y mira, si un oyente ahora que nos están viendo a través del canal de YouTube y también lo oirán en podcast, se encuentra ahora mismo al borde de algo de lo que hablan tus relatos y estuvieran dudando, quiero mi independencia, pero no puedo, no sé, no me quiero mover de aquí, me resulta difícil, estoy aquí en la zona confort. ¿Qué relato le dirías para decir adelante? De todos los que has escrito. ¿Recuerdas alguno así que dijeras? Esto es como cuando te preguntan ¿cuál de tus hijos te gusta más? es el que más te gusta? Y dices, todos. Pues es verdad que me gustan todos. Si yo recomendara alguno sería el del que lleva el título del libro, ¿no? Que se llama Las muñecas de trapo tienen dientes. Pero el primero también es muy interesante, que es el que se llama... Bueno, todos me gustan mucho, la verdad. Qué ilusión tener un huerto lleno de tomates. Este está francamente bien porque tiene ese sentido del humor del que hablo, ¿no? En el que... bueno, no voy a hacer spoiler, es muy curioso este relato. Y acaba con una gran inundación. Por eso lo de la ilusión por tener un huerto de tomates, una mujer que es una alta ejecutiva y decide dejarlo todo porque no puede con su vida. Fíjate. Entonces sí, yo creo que, y además mujeres ya que han empezado a leer, porque en este caso han sido chicas que me han dicho que han vivido situaciones muy parecidas y que les está viniendo fenomenal leerlo. Ojo,
no es absolutamente nada de autoayuda. Esto es simplemente opinión crítica y diversión, porque la lectura siempre es diversión. Fíjate, pero a veces es verdad que cuando lees algo y tú te encuentras a lo mejor en un momento determinado de tu vida y lees de repente algo, pues cosas que a lo mejor no has reflexionado, pues de repente las lees en boca de otra persona o en escritura, y de repente dices, oye, pues es verdad, en esto no había caído. Eso o sea, es. que es verdad que muchas veces te hace reflexionar Pero fíjate ahora que recordabas esta historia, yo me acuerdo que una persona que conozco, este era un hombre, un gran ejecutivo, y que estaba todo el día en aviones, para arriba, para abajo, bueno, además por todo el mundo, y de repente su padre tenía un vivero que vendía plantitas, no sé qué, lo hizo de jubilado y estaba feliz en su vivero. Y de repente, en uno de los viajes, cuando llegó, además de muy lejos, llegó a casa y es sentirse vacío y dijo, dejo todo y me voy a plantar tomates. Bueno, tomates o lo que fuese, ¿no? Sí, parecido. O parecido. Sí. Y mira, de verdad, cuando lo contaba, le veías, bueno, moreno, rojo, de estar, porque él iba a acabar. Ayudaba a su padre con otros huertos, que la gente les llamaba, oye, quiero que me plantes esto en mi huerto y tal, o en mi jardín. Y ahí estaba él el primero, y tenían gente y tal, pero él iba allí porque quería sentirse en la tierra. Y ya digo, se ponía un pañuelo y vaqueros y se ponía a cavar. Y decía que estaba feliz. Claro, a su mujer, me contaba, casi le da un ataque al corazón. Y a sus hijos otro, porque los hijos eran adolescentes y me acuerdo que le decían, ¿pero qué dices? ¿Pero cómo? Claro, porque les dijo, el nivel de vida que llevamos hasta ahora, no. Ya va a ser otro nivel de vida mucho más tranquilo, y no va a haber tampoco económicamente, no vamos a tener tanto. Y ya digo, a la mujer le dio un ataque al corazón y a los hijos otro, pero él dijo que no, que he dicho que me muevo y me muevo hacia esta parte. Pero les dio una enseñanza quizá mucho más gratificante, porque en una sociedad de consumo en la que vivimos parece que los bienes materiales es lo único que cuenta. Efectivamente. Y yo lo siento, pero tengo que hablar de la visita del Papa, porque me ha gustado muchísimo. Entonces, hay muchas otras cosas en la vida tan importantes o más que los bienes materiales y que nos hacen ser más felices. Yo te digo, fíjate que luego le pregunté, comentándolo y tal, ¿y tus hijos ahora qué tal? Dice, pues ¿sabes lo que digo? Que son felices, que al final se adaptaron a lo que había, porque es que era lo que había, no había más, y ellos no tenían posibilidad de irse a trabajar porque eran jóvenes. Y al final se han adaptado y están tan contentos. ¿Y sabes por qué estaban contentos? Porque tenían a su padre, eso iba a decir, todos los días con él, y la mujer encantada, porque dice, ya no estoy sola, porque él estaba todo el día viajando. Dice, ya si voy al cine voy contigo y ya no voy buscando a una amiga a ver si quiere venir al cine. Sí. Entonces, al final, que todo fue, pues de repente bueno, eso fue un tsunami lo que ocurrió en la casa, según me contaba. Dice, al final están todos contentos con la decisión que he tomado, y yo encantado. Claro. O sea, que es verdad que a veces lo que pasa es que yo creo que no nos damos cuenta de todo esto, ¿no? Cuando estamos, sobre todo la gente joven. ¿Cómo ves tú a la gente joven? Uy, yo la gente joven la veo fenomenal. La veo muy bien, muy bien. La veo bastante más ecologista, bastante más implicada con el medio ambiente. Y luego, pues yo creo que el gran conflicto que tienen es el que tenemos un poco todos. Estamos en un momento de crisis de la humanidad, totalmente, que es la implosión de las nuevas tecnologías y de la IA. En este momento la IA hace muchísimos trabajos que antes hacíamos humanos. Eso va a ser una revolución tan impresionante que, claro, va por delante de las medidas que se están adoptando para poder incorporar a la gente joven a los trabajos. Esa es la gravedad. Pero yo creo que... ¿Pero tú crees que suplantará la IA al...? Bueno, yo creo que hay ciertas cosas... a ver, la enfermera no puede ser con la IA, el médico no puede ser IA. A lo mejor otro tipo de profesiones, pues a lo mejor lo pueden... sabes que ya operan con IA. Sí, eso sí. Claro, o sea, hay una modificación absoluta. Entonces, que de verdad va a quitar una cantidad de puestos de trabajo como los entendemos ahora. Ahora los que tienen más éxito, ya lo sabéis, el que quiera estudiar ahora tiene que estudiar algo sobre la IA, matemáticas a lo bestia. Antes que las matemáticas parece que no le hacíamos mucho caso.
pues todo lo que suponga las relaciones, porque el otro día me comentaba alguien que había concursado a un puesto de trabajo que era para saber cómo hablar de IA a IA. O sea, ya no solamente es de la IA al humano, porque ahora ya nos atiende siempre una IA. O sea, ahora es una máquina. Total. Que además a mí me encanta eso de, oiga, no sé qué. No, a eso no hay que hablarlo. No. Yo me niego a hablar a la máquina. Pero, y mucha gente ya que está utilizando la IA para consultorio psicológico, que me da también más miedo. Claro, sí que estamos son datos, ahí asustados. O sea, realmente son datos y son datos matemáticos. O sea que de dónde haya obtenido esos datos es lo que influye o no, por eso la ética. Ahí, claro, de todos los datos que se meten en la IA. Pero ya hay muchísima gente que habla con la IA como si fuera uno más. La verdad es que eso a nosotros en el mundo de la psicología, de la psiquiatría, nos da un poco de miedo porque hay mucha gente que con el tema de que lo quiero todo ya, pues saben que se encuentran mal y tienen su psicólogo de IA. Efectivamente. Entonces, bueno, pues al fin y al cabo esa máquina les va a dar lo que ellos quieren oír, pero no a veces no es la realidad. Porque no conocen a esa persona, como cuando haces una terapia individual que te van acompañando en el camino durante tiempo y vas trabajando junto con el paciente, pues vas trabajando. Y esto es, pues hoy tengo esto y la IA te contesta como máquina que es, te contesta con unos parámetros que están ahí, pero es un problema. Es un problema porque, sobre todo gente joven, que lo están haciendo como si fuera una cosa como muy natural. Sin cuestionarlo. Que a mí lo que me parece más horrible, yo siempre hablo de la opinión crítica, que es tan importante, pero en todo, en literatura, en periodismo, en todas las actividades humanas, la opinión crítica es fundamental. Y en el tema de la IA, pero vamos, hasta la propia IA yo creo que a veces pone, revise si esto es lo correcto, porque claro, lo único que está haciendo es obtener datos sobre lo que tú le estás preguntando. Claro. Si tiene metidos datos, por ejemplo, para la depresión, pues va a informar. Todo lo que... Normalmente suele poner, yo he hecho pruebas, entonces suele poner consulte con su médico o consulte con no sé qué. Pero es verdad que ya está avanzando un posible salida de ese atolladero mental, que es terrible para una persona que realmente tenga un problema de verdad. Lo que pasa que también, fíjate, que estoy pensando ahora, yo no sé, el mundo de la canción, por ejemplo, porque los cantantes, vamos, los que hacen las letras, parece ser que ahora con la IA, bueno, parece ser no, que yo también lo he comprobado, que con la IA le das una serie de parámetros y te hace la canción. Bueno, ¿qué va a pasar con los autores? Tú dices de la canción, pero todo lo que son la cartelería, todo lo que es el diseño gráfico... Eso también te lo hace. El diseño gráfico también lo hace todo. ¿Qué supone eso? Yo, como no he estado nunca en contra del avance tecnológico, yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es ver las grandes ventajas que tiene y a partir de ahí ver cómo encajamos los seres humanos con lo que tenemos más importante, que precisamente es la creatividad, la emoción y el sentimiento. Son valores que jamás va a poder tener la máquina. ¿Cómo encajamos en eso? Pues es lo duro, es lo difícil. Lo demás que sean ayudas, fenomenal, porque que realmente yo, la cartelería, y lo siento por los que hacen cosas de marketing, yo los carteles para las ferias y tal, le digo ya, hace esto, con esto, con esto, con esto, le pones la foto, le das no sé qué y lo hace. Claro, antes eso podía hacerlo una persona que fuera de gráficas, ¿no? Y para el tema literario está también muy revolucionada todo el mundo académico, pero los académicos son los primeros que se tienen que reciclar, con perdón, ¿eh? Sí, porque están diciendo, no, los estudiantes no pueden utilizar la IA, no la pueden utilizar para que les haga el trabajo, pero sí les puede ayudar. Eso no se puede negar. Como información, a darles información. De hecho, antes, una cosa que a mí del mundo académico no me gusta nada, que es las citas. Antes tenías que ir a la biblioteca a buscar las citas, ahora te las va a dar la IA. ¡Qué suerte! Me parece a mí. Sí, no, yo creo, estoy contigo, que cuando se utiliza y se utiliza bien, ayuda mucho y encima que te lo hace bonito y bien. Quiero decir que a lo mejor no es solamente que te quedes con eso, sino que tienes que hacer muchas preguntas para un solo tema. Eso es. Y coger de un sitio, coger de otro, y bueno, ahí encajar lo que tú quieres, ¿no? Claro, y con el tema de la literatura y de la música va a pasar exactamente igual. Jamás la IA va a poder tocar el violín como lo toca un gran violinista, que es imposible.
y tampoco va a poder hacer redactar un libro maravilloso y completo. Ahora, que puede ayudar, por supuestísimo, claro. Tú le metes cosas que quieres que haga y lo hace porque está cogiendo, lo que están diciendo, por ejemplo, es la ley de protección intelectual, porque, claro, en este momento todos los libros que tenga incorporados la IA puede coger partes de los libros, ¿sabes? Es una cosa increíble, copiarlos. Y entonces, claro, puede hacer ahí, yo qué sé, una novela, le dices, cópiame de novelas de Vilamatas, de no sé quién y de no sé cuántos, y hace eso es. Y es capaz de hacerlo. Fíjate. Y claro, eso es lo que a mí me parece horrible, pero vamos, no creo que haya ningún escritor que haga eso. Ahora, que pueda servir de ayuda, yo creo que también. Yo no la utilizo, porque para mí mi creación es lo más importante, pero creo que en el futuro, pues no lo sé, no puedo adivinarlo. Yo creo que todo bien pensado y bien documentado, yo creo que al final salen cosas positivas, pero claro, para eso pues te puedes encontrar mucha gente que, como tú dices, pues que a lo mejor haga esa serie de cosas, ¿no? Y esa es la pena, pero bueno, con eso también te arriesgas. Bueno, siempre ha habido gente que ha estado bordeando la legalidad. Ya está, eso no es de ahora. Vamos, yo conozco gente famosa que ha copiado las tesis doctorales. Fíjate. Sí, bueno, y se ha oído y entonces, gente y libros que se han plagiado. ¿Ves? Antiguamente se decía, ha plagiado. Pues ya existían. Ya. Bueno, volviendo un poco a tu libro y un poco para conocerte con preguntas cortas, un poco ya del final. Dime si escribes en silencio, en absoluto silencio en tu casa, necesitas ruido en una cafetería, movimiento de gente, ¿cómo escribes? Absoluto silencio. De hecho, tengo una habitación propia, como lo que decía Virginia Woolf, que a pesar de ser una madre de familia numerosa, un día determiné como desarrollo personal que iba a tener mi pequeño despacho. Entonces en casa tengo una habitación relativamente pequeña donde no hay absolutamente nada más que el ordenador, muchísimos libros, mi esterilla de yoga y punto pelota. No hay más. Y ahí entonces, te metes sí, me gusta silencio absoluto. De hecho, me molesta muchísimo cuando estoy en plena ebullición, en plena creación, que alguien abra o alguien moleste, porque es terrible cuando estás ahí, ¿sabes? Es como que te metes tú mismo en la propia historia y sí, bueno, en general no me suelen... Oye, ¿y las musas te vienen por la mañana, te vienen por la noche, en ese silencio de tu habitación con tus cosas y tal? Las musas, vamos a decir que las musas vienen cuando les da la realísima gana, hablando como musa a la chispa, a la chispa creadora. Pero cuando estás metida en una narración no necesitas eso. Está bien lo que has dicho, porque ya sabes que los surrealistas lo que hacían era que se levantaban en medio de la noche, todavía en el momento ese de duerme vela, y ahí escribían como locos, porque sale el subconsciente, ¿no? Y entonces hacían cosas rarísimas. Ahí es cuando a mí me vienen cosas muy curiosas, que a lo mejor le he estado dando vueltas el día anterior, y ahora cómo puedo encajar esto, la carta, cómo escribe la carta, no sé qué. Me duermo, y de repente en la madrugada digo tal cosa. Y ahí sí que te levantas corriendo a apuntar. Ahí sí que apunto, porque como no apuntes se te va. Pero normalmente lo que hago es escribir a primera hora de la mañana. Me puedes ver escribiendo a lo mejor a las 5:30 de la mañana, que es mi hora fetiche. Bueno. De madrugada me encanta escribir en absoluto silencio, y cuando estás escribiendo, no necesitas ese puntito de como si dijéramos, de absoluta inspiración. Te viene cuando te viene. ¿Y cuánto has tardado en escribir este libro, por ejemplo? Pues ¿O cuando de repente has dicho, ya no escribo más, ya no continúo? Claro, eso es difícil. Lo dices muy bien, porque soy una escritora de relatos y tengo muchísimos relatos. ¿En qué momento decido que quiero publicar? Pues mira, cuando ya el anterior libro estaba ya muy consolidado, entonces dije, es el momento de ponerme en serio a escribir y reescribir. Porque muchas veces tú has escrito un relato, pero luego lo tienes que volver a escribir. Pero igual lo has escrito en un tiempo pasado y ahora ya no estás en ese momento, ¿no? Sí, y porque siempre la reescritura te va a seguir dando nuevas pistas para hacerlo mejor. Entonces, yo creo que habré estado con él, pues eso, los 3 añitos. Muy bien. Sí. ¿Tienes alguna manía, algún ritual a la hora de escribir inconfesable? Bueno, si me lo dices ya no es inconfesable, ya sí, lo confieso, y es horriblemente horrible de confesión, porque es que lo tengo desde que
era jovencilla, es que en el momento que me concentro muchísimo necesito comer... no chuches, sino cosas o pipas o cacahuetes o cosas de esas. O sea, horrible, horrible. Eso está y bien. Coca-Cola, sí, hombre, está bien, está fatal. Entonces, cuando estoy así en plena tensión nerviosa, es lo único que me relaja para seguir escribiendo, porque claro, no me levanto de la silla. Ah, bueno. O sea, que no es que te levantes a por No, un nada, poquito, nada. luego vuelves. No. Lo haces Así de como si corrido, fuera- ¿no? Yo recuerdo y digo, debe ser esto lo que hacen los loros. Lo que pasa es que los loros creo que no escriben. No. Hablan, pero escribir no. Hablan eso. Si tuvieras que poner una banda sonora a cualquiera de tus relatos, ¿cuál pondrías? ¡Ay, qué bonito es eso! Pues yo pondría algo de Presuntos Implicados. ¿Como cuál? Uf, ahí me pillas a mí. A Pero ver si es que Toni nos ese pone grupo me una y gusta. acierta. Sí, pon una. Bueno, vete buscándola. ¿Te gusta Presuntos Implicados? Sí. ¿Te gusta lo que dice? Eso es. ¿Te gusta...? Bueno, a mí en general me gustan ¿Te mucho gusta los la música? cantautores. Me gustan mucho los cantautores. Pues mira, debo reconocer que me gusta mucho la música, pero no soy musicóloga. Por ejemplo, eso que dice la gente que se pone música cuando se levanta o música a todas horas, no. No, yo me pongo música para meditar, por ejemplo, si hago yoga, pero no soy una persona que tenga la música en mi día a día. Ya sé que es una traba. La verdad es y eso que me encanta la música, por ejemplo, voy a la ópera, porque empecé a ir como, eso sí que lo cogí como ocio, ¿no? Un ocio intelectual interesante, entonces voy al Teatro Real y al principio me costaba y ahora voy la más feliz del mundo, porque claro, Tienes que tu oído acostumbrarte y a tú, oír. eso es, ahora soy felicísima. Pero luego en el día a día no tengo... Bueno, ¿encontramos alguna música de Presuntos Implicados? ¿La estamos escuchando ya o no? A ver si te gusta esta. Y todas las flores que salen a empujar los amores y despiertan mis ilusiones, dicen que vendrás y voy a esperarte con el alma llena de empeños y el sabor que tienen los sueños que pude alcanzar. Si ese es el camino que tracé contigo, no mires atrás. Oye, además que qué Perfecto, aparente. Como si lo hubiéramos planificado. ¿Verdad? Ha sido sin planificar de repente, pero qué aparente, Para que veas hablando que de bien, los ¿eh? sueños. ¿A que sí? Sí, Muy sí, bien, la muy verdad bien. que Sí. muy bien. Si quieres contestarla, la contestas. Si no, ya sabes que te puedes sentir libre para hacerlo. ¿Cuándo fue la última vez que tú tuviste que sacar los dientes? Uf, cada día casi. Cada día. Lo ¿Y por siento- qué razón? Lo siento muchísimo, pero mi madre era una mujer muy conservadora, pero era muy feminista, muy de sus derechos y de los derechos de las mujeres. Me enseñó eso y cuando uno aprende en la infancia algo, a partir de ahí es que no me dejo pisar, pero ni nada. En ese sentido, cada vez que veo que hay una manifestación de machismo, por cierto, en muchas ocasiones demasiado frecuente, yo alzo la voz, siempre, aunque sea en la reunión que sea. ¿Por qué? Porque yo creo que es una manera de, iba a decir educar, quizá no sea la forma más adecuada, ¿no? Es una manera de sensibilizarnos a que ni chistes, ni, ¿sabes?, ni comentarios desagradables, ni nada parecido. Y te voy a decir cuándo ha sido la última vez, que es terrible, que es que como he estado la noche pasada con mis nietos, estos de 14, hay unos, me empiezan a picar con temas de si me gustan, no me gustan, y de las niñas y de los niños. Dice, abuela, hay uno en mi colegio que dice que le gustan las chicas, que tienen mucho culo. Digo, dile a tu amigo que las mujeres no somos objeto, no somos seres objeto, y que el culo de las chicas es algo que en todo caso lo tenga él en su cabeza, pero jamás se debe hablar de ello, porque no hablamos nadie de los culos de los chicos.
Pero fíjate tú, niños de 14 años, me voy a enfadar. Es verdad que están en plena adolescencia, respetemos a la adolescencia. Tienen las pero hormonas vamos, por arriba. que conste que a lo mejor ese comentario no lo dice uno de 14, sino uno de 40. Sí. Y en ese caso, a por todas. Allí delante de todo el mundo, eso no se dice, porque es verdad. Sí. Y ojo, porque hay una tendencia, para mi gusto, en la sociedad bastante terrible con respecto al tema, por ejemplo, del aspecto físico. Y puede hacer mucho daño. Además. Y puede hacer mucho daño, por ejemplo. Fíjate el bullying, cómo estamos con los niños con el bullying. Muchas veces es por el aspecto físico. Contra las niñas, si la niña está gorda, si tal, o que sé cuál, es terrible. Sí, la verdad es que sí. Y si pudieras tomarte un café con alguna de tus protagonistas que están ahí, ¿con quién sería? Ay, qué bonito, me encanta. Pues yo creo que con la última, ¿no? La señora ha muerto. Con esta. Oye, pues me encantaría, y así lo enlazo, que leas 4 líneas de aquí en directo del fragmento que quieras y del relato que más te apetezca. Estoy guapa. Eso dicen todos al verme metida en un ataúd en el tanatorio de Gárgoles de abajo. Así comienza el relato. Y acaba. Esta noche pasada tuve un sueño muy realista. Me moría. Con este motivo he vuelto a uno de mis juegos de infancia. Me estoy haciendo la muerta. La idea puede dar juego para una original novela. Imagino ganar el Nadal con mi muerte. El único problema es que en una de estas me quede dormida. Reconozco que soy mayor. La caja es cómoda y fresquita. Fuera hace un calor de tórrido verano. No puedo dejar que me entierren viva. ¿Esto se trata de un simulacro o no? Bueno, nos dejas ahí con la miel en los labios, deseando leernos ya todo el libro. Pues nada, ya estamos a punto de terminar. Espero que hayas estado a gusto, que te lo hayas pasado bien este ratito. Te hemos conocido un poquito más, hemos conocido tu obra y yo creo que ahora lo único que queda es que nos digas dónde se puede comprar, que yo me imagino que como todos, por Amazon, incluso te lo llevan a casa, en la Casa del Libro. ¿Dónde se puede comprar tu libro? Las muñecas de trapo tienen dientes. Bueno, pues este libro se puede comprar en cualquier librería, porque tú vas y lo encargas, y si no, en la Casa del Libro. Pero yo soy más de la librería de barrio. Hay que ir a la librería de barrio, le dices a la librera o librero, quiero las muñecas de trapo tienen dientes de Albertina Oria de Rueda, y en un día te lo traen a la librería o te lo mandan a casa, porque creo que ya todos lo mandan a casa. Hay que proteger el pequeño comercio y si es de librerías aún más. Pues bueno, fenomenal. Además, yo creo que se lee muy bien y como tú dices, que también eso es verdad y me parece muy buena idea, que no tenga nada que ver a lo mejor uno con otro, que es decir, que tú lees hoy uno y si no tienes más tiempo de leer, pues mañana lees otro. No tiene nada que ver. Con lo cual, me parece muy buena idea. Pues un auténtico placer el tenerte aquí por segunda vez que vienes a Radio Diversidad y deseando ya que ¿para cuándo va el próximo? Vamos a sentarnos un poquito. A procurar que las muñecas de trapo tienen dientes, llegue al mayor número de personas posibles, y yo estoy ya en un proyecto, ya llevo tiempo, llevo ya más de un año, con una novela, pero bueno, esa la dejamos, que está ahora en el terreno de la habitación propia. Así que muchísimas gracias a Radio Diversidad, a ti como presidenta de la Asociación Barranquilla. Yo aquí me siento mejor que en casa, que ya es decir. Pues muchas gracias, sabes que eres bienvenida, que aquí tienes tu casa, que cuando quieras puedes venir, que te seguiré invitando para que vengas a esas tertulias entre mujeres, que me parece que tu forma de ver las cosas y tu forma de contarlas, pues son también, que pueden ayudar a mucha gente también. Así que nada, enhorabuena por este libro y que vayan a comprarlo, pero ya mismo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima, Albertina. Hasta luego. Sintoniza nuestra radio y lleva tu marca a todos los rincones. Dale voz a tu marca y conecta con tu audiencia. Llega a nuevos horizontes con la publicidad en radiodiversidad.com.